¿Qué tienen en común? Miami, Florida. Cary, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administradora. Dental Education. Mayan Organizer. TNL Nutrition. Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ahora, ¿quién las calla? Hola a todos, ahora quién nos calla con ustedes. Hoy súper felices de estar aquí y no sé quién Carrizo nos va a callar porque vamos a hablar de la inmigración. Vamos a compartir con ustedes qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, desde cuándo lo hicimos. Nos van a conocer un poquito más. Yo soy Thais Naveda Luis. Yo soy Mariam Bello Luis. Y yo soy Inoska Enríquez, no Luis. Bueno, chicas, yo creo que de todas yo fui la que comencé el proceso de migración más temprano, así que decidí autocráticamente que voy a comenzar a hablar yo. ¿Están de acuerdo? Andiamo. Andiamo vía. Vamos, entonces, yo comencé mi inmigración en el 2003 y la verdad que no planificamos mucho, no pensamos mucho porque fue una cuestión de trabajo, de relocación de trabajo de mi esposo. La cuestión fue así, nosotros teníamos pensado cada uno hacer un posgrado y bueno, estábamos buscando diferentes opciones, yo conseguí una beca con la Complutense en España y Jeffrey había conseguido entrada en Carnegie Mellon, pero en ese momento había control de cambio y la entrada estaba pendiente porque él tenía que tener suficiente dinero en una cuenta que no moviera por yo no sé cuánto tiempo para mantenerse los 3 años que duraba el posgrado. Y no era el caso en el momento. Entonces, justo cuando le llega esa carta que le dice, sí, estás aceptado, buenísimo, te queremos, pero él en su oficina, la empresa para la que él trabajaba comienza a expandirse hacia México y le ofrecen que se mude. Y bueno, nada, me ofrece matrimonio porque en ese momento éramos novios, nos casamos en marzo por el civil, en Venezuela hay 2 matrimonios, se casa uno por el civil, se casa uno por la iglesia, pero nos casamos en marzo por el civil para hacer el papeleo y luego Lo que es el matrimonio legal y el matrimonio religioso. Exactamente. Y nos casamos por la iglesia ya en agosto. Y se suponía que nos casamos por la iglesia en agosto y al día siguiente, casi que sin luna de miel ni nada, nos íbamos a ir para México. Bueno, el proyecto se hizo largo y nosotros, nuestra única preparación fue hacer maletas, porque como veníamos a cada uno a vivir en su casa con sus papás, no teníamos muebles, no teníamos nada, para el matrimonio pedimos que nos dieran efectivo y nada, estuvimos viviendo en maletas como por 7 semanas, diría yo, porque terminamos yéndonos en septiembre. Y en México vivimos 2 años sin saber por cuánto tiempo íbamos a vivir. Entonces, claro, llegamos como turistas, allá ya nos sacaron los papeles, fue bien complicado sacar los papeles, vivimos como 6 meses con el dinero debajo del colchón. De hecho, en un cumpleaños mío nos pasó algo súper cómico que no teníamos tarjeta de débito, no teníamos tarjeta de crédito, no aceptaban tarjetas que no fueran mexicanas. Y entonces llevamos un efectivo pensando que eso nos iba a costar la cena y nos pusimos a pedir que nos cantaran los mariachis. Y tomamos y chévere, y la pasamos buenísimo. Cuando llega la cuenta no teníamos cómo pagar. Entonces yo me quedé sentada, terminándome las botellas, yo solita, pidiéndole más canciones a los mariachis, mientras Jeffrey agarró un taxi, fue a la casa, subió el colchón, agarró la plata, regresó para poder pagar. Fíjate qué curioso, yo pensaría que en México ese tipo de cosas eran como más fáciles, ¿no? No, de hecho fue bien interesante porque en el 2003 la banca venezolana le llevaba una morena pero loca a México, o sea, el sistema de banca, porque justamente mi esposo trabajaba en banca y bueno, supimos como que los tras bastidores de la cuestión, todo lo que eran depósitos internacionales, todo lo que era ATMs, los cajeros automáticos, todas esas cosas eran mucho más avanzadas en Venezuela, incluso la seguridad bancaria era mucho más avanzada en Venezuela que en México. De hecho, por eso el banco para el que él trabajó en ese momento contrata a una persona venezolana, porque querían a alguien que tuviera experticia en la industria venezolana para ayudarlos a ellos a salir un poquito hacia la modernidad. Bueno, y de allí, un día, así de la nada, nos dijeron, miren, el contrato no lo renovaron y adiós, hasta luego, y tenían 2 semanas para devolverse. Entonces, en esas 2 semanas nos devolvimos y nosotros habíamos hecho el proceso de inmigración a Canadá porque, bueno, era un país que nos llamaba mucho la atención. En ese momento era más fácil migrar hacia Canadá que hacia Estados Unidos y simplemente en ese momento lo pensamos como queremos tener un pasaporte. Contratamos unos asesores
Y esos asesores en Montreal nos ayudaron en todo el proceso. Fue largo porque tuvimos que pasar los papeles de Venezuela para México, las entrevistas nos las hicieron en México. Jeffrey era el aplicante principal, tuvo que aprender francés porque quien sabía hablar francés era yo, pero no me dejaron hablar en la entrevista. Fue así toda una loquetera. Y yo quedé embarazada. Y entonces cuando regresamos a Venezuela, que yo estaba embarazada, se suponía que íbamos a estar un año en Venezuela y después nos veníamos a Estados Unidos por el trabajo de mi esposo. Y resulta que decidimos irnos de vacaciones para Canadá para sellar la entrada y después veíamos qué hacíamos con el bebé cuando naciera. Y estando en Canadá, nos reunimos con unos amigos que me buscaron cita en el ginecólogo, me resolvieron la vida así en 5 minutos y me dijeron, si tú no tienes el bebé aquí, hacerle el sponsoring después es el proceso completo. O sea, tienes que empezar de cero con el bebé, porque el bebé tiene otra nacionalidad y como ustedes no son ciudadanos sino residentes, es todo un rollo. Bueno, Jeffrey llamó a la empresa y le dijo, mira, me quedo en Canadá, yo llamé a la empresa con la que estaba trabajando en Venezuela, que estuvimos en Venezuela 4 meses, y les dije, los quiero mucho, regreso a Venezuela a recoger mi oficina, vayan buscando a alguien yo la entreno, pero vayan buscando a alguien que me sustituya porque me vengo para acá. Y bueno, básicamente no planificamos nada, o sea, en esa ida de vacaciones a Canadá, alquilamos un apartamento, conseguimos ginecólogo, y llegamos y aterrizamos, sacamos tarjeta de salud, hicimos todo el papeleo. Sí les debo decir que nos ayudó mucho el haber utilizado Gestor, porque ellos nos dieron ese apoyo, o sea, teníamos una carpeta donde teníamos todas las direcciones de dónde teníamos que ir, cuánto tiempo se tardaban las esperas, o sea, teníamos como que todo bien en un calendario que ellos entregaban, que eso pues nos hizo sentirnos como más seguros de lo que estábamos haciendo. Además teníamos estos amigos que estaban allá y que nos apoyaron muchísimo. Y bueno, nada, de allí ya a los casi 10 años de vivir en Canadá, en Montreal, yo empecé a deprimirme con el invierno porque claro, como justamente no lo planificamos, Canadá para nosotros era así, primer mundo, o sea, esa era la idea que teníamos de Canadá, es primer mundo, pero nunca tomamos en cuenta, tiene estaciones, la cultura es distinta, sino que era así como que hay que tener un segundo pasaporte, hay que vivir mejor, ¿no? Y a mí de verdad me empezó a hacer demasiada falta el calorcito en el invierno se me hacía muy largo, con las 2 niñas se me hacía muy tedioso. Como inmigrantes, como mamás de niños, yo tuve mi primer hijo en Canadá y a mí me hicieron un baby shower en Venezuela antes de devolverme a Canadá y toda la ropa que yo tenía para Sophie era vestidito, camisetas de algodón, franelitas. Sophie nace en febrero, en medio de una tormenta, a -14 creo que estaba el día que ella nació, en centígrados. Y la semana siguiente a que nace Sophie estaba en -40 grados centígrados. Febrero. Entonces, ¿sabes? Fue una adaptación, un aprendizaje pues maravilloso. Amo la cultura canadiense y hoy me siento tan canadiense como venezolana, aunque sé que de repente esto le cae pesado a mucha gente, pero en Canadá fue donde yo empecé mi familia. Canadá para mí es eso, es el inicio de mi vida de familia. Entonces tiene un lugar súper, súper especial en mi corazón. Y en Estados Unidos, desde 2014 estamos viviendo acá, pues Green Card, toda la cuestión. Yo honestamente no termino de encajar en la cultura. Después de Canadá, como que tengo ese punto de comparación de una cultura súper inclusiva, súper abierta. Y ahorita aquí siento que yo vivo en North Carolina, en el medio bueno, en el medio no, pero en parte de lo que es el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, o que es donde la gente es más conservadora, más religiosa. Y bueno, hay muchas creencias y muchos atributos que nos ponen a los latinos, muchas preguntas cómicas que te hacen en situaciones sociales como, ay, ¿tú fuiste a la universidad? Cosas así bueno, que caen pesadas y que uno aprende a que no son por maldad, es simplemente querer educarse, querer aprender un poco más de las cosas de los demás, pero yo creo que sí hay que estar preparados para eso, ¿no? Para entender que no vives ya en el país de donde vienes, que es distinto y que tienes que estar abierto y que tienes que estar agradecido por el lugar en donde vives. Yo estoy en ese proceso. Después de 6 años, este año cumplimos 6 años acá, sigo en el proceso de recordarme que tengo que agradecer y que tengo que estar contenta y que tengo que estar feliz porque de verdad tengo una calidad de vida pues chéverísima que no tuviera si estuviera en Venezuela y sobre todo por la seguridad pues y bueno, ¿quién sigue? María. No, Nino, dale, siempre hablo yo como una cotorra, habla tú. No, yo hablo bastante.
Pero sí, bueno, en mi caso, yo agradezco que hayas venido para Montreal primero, porque si no, o sea, nosotros nos conocimos en Caracas en un matrimonio, pero realmente aquí en Montreal fue que tuvimos esa interacción súper más cercana de familia entre nosotros, entre nuestras hijas. En mi caso fue un poco distinto, yo siempre me quise ir, yo más bien soy al revés, o sea, yo me identifico como venezolana, o sea, el acento no se me va a quitar jamás. A mí todo el mundo me dice, ay, no, es que tú mandibuleas como si estuvieras llegando ahorita, no sé qué tal. Sí, no me importa, sí, yo soy así, soy de Caracas, ya, sí, no hay forma. Ajá, y no, y está bien. Pero sí existe una cultura un poco diferente en mi casa, porque mi papá es francés y la cultura en mi casa de mis padres, siempre fue como diferente al resto de todo lo que eran mis amigos, incluso con mis primos, porque mis primos por parte de mi mamá eran venezolanos, casados con venezolanos, excepto una prima, una tía que está casada con un siciliano, pero en general estaba como muy absorta en la cultura venezolana, la cual adoro y me encanta y la transmito a mis hijas. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que me ha pasado a mí ahorita es que he tenido que aprender un montón de cosas de la cultura venezolana para podérselas enseñar a ellas, ¿no? Ah, pero bueno, pero yo sí siempre quise irme a Venezuela, no porque tenga nada en contra de Venezuela, sino porque me sentía siempre como fuera del lote en Venezuela. Como que siempre, como que no encajaba de alguna forma. Pero bueno, en fin, cuando no me fui antes, porque bueno, entré en la carrera en la universidad y luego conocí al papá de mis hijas y en ese momento también él está estudiando en la universidad, los dos estudiamos, no sé qué, y en ese momento como que la idea era quedarnos en Venezuela, él trabajando como ingeniero y yo trabajando como dentista y también monté mi consultorio y whatever. En un punto sí decidimos así como que, mira, ya, yo me quiero ir, él también tenía como ese espíritu de la aventura y exploramos la idea para irnos a Europa inicialmente, porque además nosotras somos francesas las tres. Y probablemente ese hubiera sido el destino al que yo me hubiera ido. Si yo no, si yo no hubiera estado con él en ese momento, probablemente hubiera terminado la carrera o a lo mejor hubiera hasta terminado el colegio, porque fue casi que inmediatamente terminando el colegio cuando lo conocí, me hubiera ido a Francia o a algún sitio. O sea, probablemente hubiera llegado a Francia y de ahí hubiera buscado para dónde, ¿no? Am, pero en el caso de nosotros, pues nada, nos quedamos acá. En ese momento él tuvo la idea, que fue cuando estábamos recién casados y fue cuando te empecé a conocer mucho más a ti, Marianne, con tu Tule, porque además Marco y el esposo de Marianne son muy, muy, muy amigos del colegio. Y en esa época, que fue principios del 2000, que fue la época antes del paro, pero en esa época que era como, bueno, como siempre en Venezuela todo ha sido como turbio, pero en esa época como que las cosas estaban empezando a ser más, ajá, tuvimos como más contacto. Y en ese momento nosotros decidimos que nos íbamos a ir a España. Que Marco dijo, mira, yo para Francia no voy a ir, a mí no me interesa el francés, ya no quiero pasar vaina, vámonos para España. Entonces habíamos explorado la idea de irnos para Barcelona. De hecho, en ese momento ya habíamos vendido carro, nos íbamos a ir para Barcelona. Mi mamá casi que me miraba, lloraba así, como, no, te fuiste. Y yo, o sea, sí. Aquí estoy, disculpa. Sí, exacto. O sea, no es que me voy del planeta, no es que me voy a morir, o sea, no, nos vamos a ver, o sea, otra época. Bueno, en fin, total es que en ese momento cuando ya nos íbamos a ir a Barcelona, a él le salió una oportunidad de quedarse en Venezuela, desarrollar un proyecto hermosísimo con otro amigo del colegio, que también es del colegio de ellos, que también estudió con el esposo de Marianne, y desarrollaron un proyecto hermoso de invernaderos desde cero, súper, súper lindo, de verdad, muy lindo, y una tecnología israelí, hicieron unos tomates, invernaderos, una historia. Total es que nos quedamos en Venezuela, nacen mis dos hijas, pero siempre con esa inquietud de que nos queríamos ir. Y Marco tuvo la oportunidad de vivir en Barcelona 2 meses cuando estaba buscando dónde nos íbamos a quedar, no sé qué, y bueno, y ese era como el plan. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando ya después que nacieron las niñas, que bueno, entre nosotros dos íbamos los dos, bueno, como que era un poco más flexible, pero ya una vez que nacen las niñas, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Buenísima Europa, me encanta ir a Europa, me encanta la rumba en Europa, me encantan los amigos que están en Europa, pero con familia, yo siempre he sido North American Oriented, pro Yankee, yo no me quiero ir para Europa. Y yo para Estados Unidos no tengo muchas ganas de irme, no tengo nada en contra de ese país, yo
voy muchísimo para allá, tengo toda mi familia en la Florida y en Nueva York y etcétera, y me gusta muchísimo ir para los Estados Unidos desde que soy niña, estoy yendo para allá, pero no me sentía a mí como parte de lo que yo quería hacer. Entonces, él me dijo, bueno, sí, pero yo soy North American Oriented y tú eres European Oriented. Y entonces, bueno, vamos a ver qué podemos... una de las cosas para mí que era importante en el tema de los Estados Unidos era, o sea, yo tengo pasaporte de la Comunidad Europea, porque yo me tengo que ir a un país donde, al país donde el issue de sacar los papeles es una complicación, pero importantísima. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, en fin, total es que entre esas navegares entre allá y acá, decidimos que Canadá podía ser un punto intermedio. Una de las grandes ventajas que tiene Canadá es que tiene un programa de inmigración y probablemente eso es una de las cosas que tú sientes como una gran diferencia entre los Estados Unidos. Bueno, además Montreal es bien particular dentro de Canadá. O sea, Montreal no representa el scope de lo que significa Canadá. En realidad es Montreal una es el ciudad Maracaibo. más multicultural de todo Canadá, porque Canadá tiene como, bueno, además es una ciudad que Canadá tiene, digamos, pocas ciudades densas, pero además el resto de las ciudades de Canadá son ciudades como que tienen unas culturas inmigratorias como muy marcadas. En el área de Ontario, donde está Toronto, Mississauga y Oakville, bueno, Oakville no, pero Mississauga y toda esa zona, hay mucha influencia, Brampton, hay mucha influencia sobre la inmigración hindú. Y en el área hacia el oeste, hacia la costa oeste, hay mucha inmigración de la parte asiática. Y en cambio, en el caso de Montreal es bastante multicultural, o sea, realmente no existe ningún tipo de cultura migratoria predominante. O sea, aquí estamos mezclados absolutamente todo. Entonces, bueno, es como el mismo desnalgue que tenemos en Venezuela, porque aquí estamos mezclados portugués con italiano, con francés, con árabe, con ruso, con chino, todo el mundo junto y todo bien, ¿no? Y te comes la lumpia con la espetada portuguesa y en el mismo plato le pones una yaca y te tomas una cerveza alemana y mira, listo, eso es así. Bueno, Montreal es un poco así y yo creo que esa es una de las grandes cosas y quizás probablemente es uno de los grandes contrastes que tienes tú entre Montreal y Kerry. Y bueno, total es que entonces decidimos que Canadá tenía las características que queríamos. Había un poco de la influencia europea, específicamente la provincia de Quebec, o sea, tanto Canadá, Montreal, Quebec City, Trois-Rivières y Drummondville, que son ciudades de la provincia de Quebec, tienen mucha influencia europea y tienen todo el confort norteamericano, que era una de las cosas que Marco siempre alegaba con toda razón. Y para mí lo más importante es que tenía un programa de inmigración. O sea, no íbamos a llegar como ilegales, era un programa que lo puedes hacer desde Venezuela, era un tema de aplicar, era un tema de papeles. En el caso de nosotros hicimos la aplicación desde Venezuela y nosotros tuvimos una entrevista con unos abogados que nos recomendaron. Tuvimos la entrevista con el abogado nos hizo un presupuesto de lo que significaba su asesoría. Claro, nosotros lo hicimos desde Venezuela, una diferencia importante que cuando tú lo hiciste, que tú te llegaste como paracaidista de vacaciones, nosotros lo hicimos de Venezuela, entre comillas, planificado, ¿no? Y en ese momento, cuando tuvimos la entrevista, ese grupo de abogados nos estaba cobrando, era cerca de $5.500, algo así. Eso Y fue Marco me dijo, menos por la asesoría. Fue ajá, 7. bueno, y en ese momento estando nosotros en Venezuela con el acceso a toda nuestra documentación en Venezuela y que finalmente la entrevista con el abogado era obtener toda esa documentación para enviarla al gobierno, Marco me dijo, pero ya va, o sea, finalmente eres tú la que vas a buscar todos los papeles, le estaba claro en la vida que era yo, no era él el que iba a buscar los papeles, eres tú la que vas a buscar los papeles, eres tú la que vas a preparar el dossier, era yo la principal, porque además era yo la que hablaba francés, para poder aplicar para la provincia de Quebec, porque hay dos tipos de aplicaciones para inmigrar a Canadá. Una es por la parte completa federal, en la que predomina el inglés y tienes que presentar unos exámenes de suficiencia de inglés como el IELTS o el TOEFL y el proceso es un poco diferente. Y hay un proceso de inmigración específico para la provincia de Quebec que te permite luego vivir en todo Canadá, pero tu proceso de inmigración se hace a través de la provincia de Quebec y uno de los requisitos es que hables el francés, que domines el francés, que es lo que estaba comentando Taí. Y pues bueno, en mi caso era yo la que hablaba el idioma, además era yo la que tenía un posgrado, etcétera. Entonces, bueno, yo fui la que aplicó como principal. Porque Y Marco me dijo, ¿sabes qué? Y el tener el posgrado te daba más puntos. Además, Claro, ellos te dan un programa de puntos, exactamente. Y por ese programa de puntos hace que tu aplicación pues proceda o no. Una Porque pregunta, bueno,
Sigue Ajá, siendo el mismo proceso desde cuando tú te sí. fuiste ahorita. O sea, Sí, es el mismo proceso. Lo único que ha cambiado es un tema, según entiendo yo, lo único que ha cambiado es un tema de tiempo por la cantidad de aplicaciones. ok, Pero sigue siendo exactamente el mismo proceso. o sea, Sí, O sea, yo, también. te va dando más puntos el tema de que tengas el manejo del idioma o es un ujú. must el que tengas el idioma. Tienes que tener francés, pero lo que Para la provincia de Quebec tienes que tener el pero los francés. extra puntos te los dio en este caso tu grado Sí, Sí, de pero también una cosa que se ha cambiado es las carreras que te dan más puntos. O sea, obviamente, sí, el hecho de que seas profesional hace que te dé cierta cantidad de puntos, pero después, en el caso de cuando nosotros nos mudamos, ellos estaban buscando personas en el sector salud y personas en el sector de ingeniería. Entonces, por eso, en el caso de nosotros, Jeffrey era aplicante principal, porque a pesar de claro. que yo tenía una carrera universitaria, mi carrera no me daba puntos suficientes. oh, ok. Entonces, a él, por ser ingeniero, le daba puntos. Sé que hace como 4 años atrás, una de las carreras que estaban pidiendo era educadores. Mm, Ok, o Y sea que eso varía también. eso es lo que varía, pero el proceso, o sea, lo que tienes que hacer, los documentos que dar, el La nivel de francés aplicación, que tienes que tener, es lo mismo. ¿qué tiempo? recuérdate que este es un país que es un poco de las similitudes que tiene con Venezuela y yo lo comparo mucho y la verdad es que me siento súper en casa acá por eso, porque es un país que está basado mucho en la inmigración y está construido en base a inmigrantes y específicamente bueno, a lo largo de toda su historia, pero específicamente en la época moderna, ellos tienen un ministerio de inmigración. Entonces ellos tienen, la idea de ellos es que ellos tengan una inmigración planificada para que toda esa gente que viene como inmigrante pueda incorporarse al mercado laboral y que pueda aportar, porque finalmente todo se resume a que el gobierno necesita que la gente joven Claro. crea sus familias acá, forme sus familias acá y aporte en términos de impuestos y revenue, etcétera, para poder fortalecer el sistema que Claro. ellos tienen. Ahora, lo que yo en algún momento, yo nunca quise emigrar a Canadá, pero en el caso de lo que escuché de los amigos que en algún momento lo estaban haciendo, era que era muy largo el proceso. Sí. Es un proceso largo, es un proceso que dura, mira, cuando yo lo hice, yo no sé en el caso de Thais, cuando yo lo hice, nosotros nos duró cerca de 2 años y nosotros fue un proceso corto en Entonces, comparación con el resto de la gente que lo hizo conmigo, el mío salió así. pero 2 años para que te dieran papeles para que pudieras entrar en Canadá legalmente. Sí, Ok, sí, bueno, bien. Una vez que te dan los papeles, una vez que te llega tu carta que te dice usted ha sido aceptado para vivir en Canadá, tú tienes un año para sellar esa residencia. Si no la sellas en ese año, la pierdes. la pierde. Que fue Sí, también la razón por la cual nosotros planificamos ese viaje estando yo embarazada, porque ya cuando yo daba a luz, que era en febrero, era nuestro deadline, era el momento último que teníamos para sellar la entrada. Entonces, si se retrasaba el parto, si se adelantaba el parto, si había alguna complicación, pues corríamos el y van riesgo a perder eso. Ok, y pierdes todo. Sí, bueno, de hecho Natalia, una amiga de nosotras, el cuento es muy cómico porque es una de mis grandes amigas, somos hermanas así de la vida. Acá, nosotros nos conocíamos de Caracas, ella hizo la aplicación y ya Marco estaba acá. Marco se vino un par de meses antes de que nos viniéramos las niñas y yo para buscar apartamento, etcétera, hacer como todo el setup antes de que nosotras llegáramos. Y entonces un día Natalia me dice, oye, yo creo que voy a perder la residencia porque estoy a punto de pasar este año entero donde ya me dieron la visa y no he entrado a Canadá. Y mira, no sé si lo puedo hacer, eso es una logística demasiado grande, tendría que pedir trabajo pedir permiso en el trabajo, tendría que, o sea, no sé dónde voy a llegar. Y yo le dije, no, ya va, un momentico, tú no vas a perder eso, tú no vas a perder eso. Mira, ya va, Marco está allá, tú te vas para allá, tú llegas allá, te vas a quedar en su casa y yo, pero así, yo con ella enfrente, que estábamos los dos tomando un café y yo ya, pero un momentico lo llamé, mira, va a ir una amiga, en ese momento no se conocían, va a ir una amiga para allá y tú la vas a llevar a buscar, eran como 3 o 4 procedimientos claves que tú tienes que hacer en el momento que haces la primera entrada como permanent resident, que es conseguir el número de seguro social, dar una dirección física para empezar a aplicar, porque cuando tú llegas por primera vez a Canadá como permanent resident con esa visa, tú tienes que tener unos primeros 3 meses con un seguro privado y a partir de esos 3 meses luego entonces eres parte del sistema de salud del país. Y eso Pero salió. para eso tú tienes, exacto, para eso tú tienes que dar una dirección física. Tú tienes que decir, mira, yo resido aquí.
Y el otro documento era empezar a abrir una cuenta que ellos te hacen, hay unas, los bancos, por supuesto, como es un país que trabaja con el tema de la inmigración, tienen cuentas para newcomers. Y entonces tú llegas como newcomers y abres una cuenta, es una mierda de cuenta con unos intereses altísimos y el crédito es malísimo, pero es empezar a hacer tu historial Crediticio. bancario y crediticio para el día de mañana después poder aplicar algo mejor y además entonces, bueno, empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces eran como 3 o 4 diligencias que tenía que hacer y yo le dije, no, ya va. Además, Marco tenía un mes y medio que había llegado acá y había hecho exactamente lo mismo, no estaba haciendo nada y le dije, mira, o sea, él te resuelve eso y te quedas en mi casa, el pasaje lo metes en la tarjeta de crédito, tú hablas de tu trabajo y tú pides el viernes y pides el lunes. Pero Y no entre el lunes y viernes tú haces toda esa vaina. tú no pierdes esto. Tú, no, y yo le dije, ¿tú te imaginas? Perder esa residencia significa volver a empezar el proceso desde cero. Y para ellos es entre comillas, eso no está escrito en ningún lado, pero sí lo toman como una ofensa. O sea, tú hiciste todo ese proceso y finalmente tú no te quieres venir a vivir en mi país, ¿me entiendes? Entonces Claro, es es que como, no es una ofensa, es que finalmente estás quitando el tiempo de otra persona. exactamente, de un proceso entero, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ella específicamente hizo eso. Ella llegó acá, se vino un jueves, de hecho pidió, que no me acuerdo exactamente con detalle, pero creo que realmente también como que pidió el jueves. Entonces agarró el jueves, viernes y lunes, y en esos 3 días ya Marco le tenía todo como fijado, ya teníamos, en ese momento ya teníamos apartamento, ya le había conseguido el alquiler de un apartamento, entonces ella llegó al apartamento, no sé qué y tal, y ella me dice, no, de verdad, yo nunca te voy a poder dejar de agradecer. Y yo, no, pero es que ¿cómo le vas a perder? O sea, no. Porque es un proceso, y nuevamente es un proceso largo. En el caso de ella, creo que se había demorado como 3 o 4 años. Y le dije, después de este tiempo, lo vas a perder. O sea, how comes? No, no, no. Sí, fíjate, cuando Este, lo hice en el 2003, yo lo empecé con otra amiga que no utilizó el servicio de gestoría. Y a nosotros nos tardó 6 meses más que a ella porque nosotros nos fuimos a México y nos tuvieron que pasar todo el caso a México. claro, porque pasan los files, eso es otra cosa. Si vives fuera del país, tienes que buscar los récords criminales y todo eso. Todo eso. Y entonces, claro, cuando te pasan al país donde estás viviendo, tú tienes que cumplir con los requisitos para ese país. Y México Sí. tiene un acuerdo de inmigración distinto, porque ellos están en NAFTA, entonces es distinto, entonces los papeles, todo, entonces hubo cosas que hubo que buscar aparte en México, porque estamos pasando el file para allá. Pero a nosotros en el 2003 nos duró 2 años el proceso, y a esta amiga mía que le salió antes le salió un año y medio. Ya Sí, cuando Ninosca viene, ya tardaba normalmente en condiciones regulares 2 años. sí, Es sí, largo, sí. pero tampoco es una cuestión de, o sea, sí. No, bueno, es lo que te digo. En nosotros se demoró 2 años y fue para los estándares en ese momento, que estamos hablando que eso fue en el 2008, 2007, 2008, fue súper rápido en comparación con otra gente que el estándar era entre 3 y 4 años. Claro, pero también depende mucho, o sea, creo que, por ejemplo, en mi caso, que ya les cuento cómo fue, pero también depende mucho de la velocidad con que tú quieres actuar, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de Thais, tenía la premiante de El no embarazo. nazca en Venezuela porque te va a hacer que el proceso sea más largo. En el caso tuyo, pues bueno, no tenían tanto apuro en venirse. Total, El caso total. mío fue súper recontra planificado, o sea, yo me vine, o sea, yo salí de la universidad, terminé toda la carrera y estoy en el dilema de, me voy a Estados Unidos a aprender inglés o hago un posgrado. Y me dicen, no, primero aprende el inglés y el inglés te va a ayudar al posgrado. Me vine a estudiar en la Universidad de Delaware aquí, un año nada más, vivo en Delaware, viví 6 meses en Miami y me regreso a Venezuela y digo, o sea, chévere, mi novio de toda la vida estaba en Venezuela, entonces, bueno, nada, ese periodo de yo estudiar inglés, él estudió inglés también, pero en otro estado de Estados Unidos, cuando me regreso fue así como que, no, güey, qué retroceso Venezuela, o sea, no puede ser que mis hijos van a crecer aquí, no estaba ni casada, pero bueno, Susanita ya estaba Susanita salió. en sus hijos que iba a tener, no puede ser que mis hijos vayan a crecer aquí. Y total que, bueno, anyway, siempre tuve como la visión de aquí no me voy a quedar toda mi vida. Sin embargo, bueno, nos casamos, yo hago mi posgrado, tenemos muy buenos trabajos en Venezuela los dos. Nace mi primer chamo, seguimos cada uno con trabajos súper sólidos y con muy buen sueldo. Pero yo con mi piñita de que yo no quiero que mis chamos crezcan aquí, empieza toda la situación económica en Venezuela a ponerse un poco más ajustada, como que más peligrosa, y decido venirme a Estados Unidos a preguntar con un grupo de abogados que me habían recomendado
todavía no había nacido Alejandro cuando yo empecé con todo esto. Empiezo con este abogado y le digo, mira, yo tengo intenciones de irme a Estados Unidos, de venirme a Estados Unidos porque el abogado era aquí en Miami, no quiero que mis hijos crezcan en Venezuela, ¿cómo hago? Entonces, bueno, mira, ¿tienes algún familiar americano? ¿Tienes alguna descendencia? ¿Tienes algo? No había por ningún lado. Su sugerencia en ese momento fue, eh, la opción es que te vengas por una empresa, la opción es que, o sea, que metas currículum acá y la empresa te llame, o que tú estés en una empresa en Venezuela que quiera trasladarte o hacer como una, Una expansión. una expansión aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese momento me cambio a trabajar con mis hermanos. Ya esta persona, el abogado que nos está orientando, me dice, mira, tienes que tener un cargo gerencial para que te puedan trasladar de una empresa a otra, para que hagas como una subsidiaria aquí en Estados Unidos. Y entonces, pero tienes que estar como gerente en esa empresa por lo menos por 3 años. Entonces empecé yo mi plan sin mucha angustia a trabajar ahí en pro de que cuando tuviéramos los 3 años ya yo pudiera montar la empresa aquí, o sea, como que montar una división de la empresa acá y ellos poder pedirme y solicitarme o venir a Estados Unidos con una L1. Así que bueno, realmente fue como muy planificado, fue con mucha calma. Yo hice mis 3 años, prácticamente 4 con la empresa. Ya cuando estábamos en el año 3, 4, volví a venir para acá. Entonces el abogado ya me dijo, mira, chévere, vamos a todo el proceso para solicitar tu L1, va a tardar un año. Entonces, bueno, tú quieres meter los papeles aquí. Mi esposo es de familia o descendencia española, ya teníamos todos los papeles españoles igual, porque lo que sí tenía claro era no quedarme en Venezuela. Entonces, con España íbamos haciendo el proceso en paralelo. O sea, el proceso de Estados Unidos, ya yo me había ido a trabajar con mis hermanos, ya estaba creando la empresa aquí, para que la empresa, todo lo que me exigían para que la empresa pudiera pedirme, y en paralelo homologando todos los títulos y todas las notas y todas las cosas. En caso de que lo de Estados Unidos no se diera, nos íbamos para España. Creo que bueno, que también había un tema de que muchos de los amigos de ellos están en España, los amigos del colegio están en España, entonces siempre estaba así como que bueno, en caso de que Estados Unidos no esté, nos vamos para España, que están los muchachos allá. Este, pero bueno, nada, creo que yo fui haciendo las cosas con un poco más de calma, no tenía ningún apuro. Gracias a Dios, el tema de inseguridad empezó a ser más fuerte en Venezuela cuando ya yo tenía el camino bien recorrido. Entonces, cuando yo entré como que en ansiedad de que me quiero ir, ya faltaba muy poco Nada. para el proceso. O sea, no fue 4 años antes, sino ya fue en el último año donde ya yo estaba metiendo todos los documentos para la L1, ya yo estaba creando empresas aquí, pero lo hice con paciencia, pero lo hice con asesoría. O sea, fue pago, tuvimos que invertir un dinero, pero tuvimos la asesoría de un abogado que me dijo desde el día 1, mira, te vas a cambiar de empresa y vas a tener un cargo gerencial. Bueno, tenía la oportunidad también en la empresa de mis hermanos y realmente ejercí un cargo gerencial, pero ya yo tenía 20 años ejerciendo cargos gerenciales en otras empresas. O sea, no fue Claro. que me pusieron aquí de florero con un cargo pintado, pues Ficticio. no trabajaba muchísimo, realmente fueron 4 años de experiencia laboral totalmente diferente a lo que había tenido antes, porque antes trabajaba en transnacionales y esa época me tocó trabajar en empresa familiar, que la cosa es totalmente diferente en cuanto a reglamentos y todo lo demás. Pero sin embargo tenía como un norte bien claro de que yo me quería venir a Estados Unidos y que eso iba a ser la herramienta para venir. Y luego aquí, pues bueno, nada, cuando llegué, el proceso de L1, pasar por todos los 5 años que me exigía L1, el volver a la Venezuela a que me sellara mi L1 de que había cumplido un año, igual demostrar que la empresa aquí no era ficticia, que estábamos generando, bueno, todas las ganancias, Dividendo. dividendos que ellos me exigían. O sea, que también fue una empresa que montamos, que operamos, bueno, que al principio, los 2 primeros años, los operaba yo solita con mi esposo en la parte financiera, pero también fuimos construyendo porque ya a partir del quinto año pasabas a ser de tener visa L1 a tener residencia y luego de los 5 años de la residencia ya aplicar para la ciudadanía, que ya la tenemos. Pero ahí ha sido sí, pero bueno, fue un proceso bien construido, bien planificado, bien estructurado.
también, pues bueno, como dices tú al principio, o sea, ya yo tenía mi norte bien claro, que no, si no era Estados Unidos, yo sí no tenía muchas diferencias en que fuera Estados Unidos o fuera Europa. Yo lo que quería era que mis hijos crecieran en un mundo donde yo pudiera darle otras oportunidades, por lo menos puntualmente en el caso de la seguridad, que para mí, que he sido súper nerviosa toda la vida, el tema de la seguridad eh, me causaba mucha angustia o mucha ansiedad, que quizás cuando era o estábamos casados y no teníamos chamos nunca me la generó, pero bueno, después de que empiezas a tener niños, hay otras angustias o no sé, un sentido de supervivencia y de protección que hay, que me hizo pensar un poco más o tener más premura en irme. Pero bueno, fue un proceso bien planificado en mi caso. Pero bueno, soy estructurada. No podía Sí, pedir no menos. podía ser diferente. No, No, tú porque sabes que bien, no yo podía. creo que es bien importante eso que tú estás diciendo del tema de la asesoría. Y vuelvo por lo menos en el caso de nosotros, que nosotros lo hicimos, finalmente lo hicimos nosotros solos, porque nuevamente el Canadá tiene una estructura para que tú lo hagas solo. Y claro, Taís, en el caso de Taís es distinto porque ellos llegaron acá y luego que están acá deciden quedarse. En el caso nosotros lo hicimos también desde allá directamente y como te digo, la infraestructura del Ministerio de Migración canadiense te permite, obviamente lo que es la parte de gestoría y la parte de asesoría es mucho más sencilla, pero te dice, mira, tienes que hacer esto, a lo mejor es que hagas esto. O sea, yo te puedo explicar todos los errores que yo cometí mandando los papeles, pero afortunadamente, y yo no sé por qué, ellos se comunicaban directamente conmigo por correo. Y hubo documentos que yo nunca envié y me dijeron, mire señora, o sea, todo bien, pero a usted le hace falta que, algo así como que no sabemos cómo se llama, no me diga. Pero sí se comunicaron conmigo, correos que, o sea, yo la primera vez que envié fue un sobre que tú lo enviabas desde la Embajada de Canadá en Venezuela cuando existía, no sé si existe, creo que ya no existe, ¿no? No sé. Este, y luego los papeles que a mí me faltaron era simplemente escanearlos y mándalos por mail, ¿no? Pero nuevamente, porque tiene la estructura, pero yo sí creo que es bien importante el tema de la asesoría y yo creo que te simplifica. A veces uno mismo dice, bueno, nada, no voy a escatimar o voy a escatimar en dinero para hacer esto y resulta que después te das tanto golpe para allá y para acá que lo hubieras pagado y te hubiera costado más barato. No, Si te fíjate, pones a- nosotros sí comenzamos el proceso desde Venezuela. Nosotros comenzamos el proceso recién casados porque eso, teníamos en la cabeza que queríamos otro pasaporte. Y como que después de analizar mucho, Canadá era lo más fácil, precisamente porque esta estructura está montada y es bien fácil de seguir. O sea, tú realmente no necesitas el abogado, pero nosotros sabíamos que nos íbamos a mover y entonces no sabíamos cómo eso nos iba a afectar. Y de la verdad que en nuestras condiciones, habiéndonos ido para México, habiendo tenido que mover el file, sin la asesoría de los abogados no hubiese sido tan fácil. Claro, O sea, pero también tuvieron la facilidad o la ventaja o no sé, como la bendición también del momento que vivieron en México, que fue súper bueno para ustedes. por supuesto. Claro, ¿Sabes? Como que no fue un tema de no planificarte, sino que le salieron unas oportunidades maravillosas también. que Pero era, fue muy go with the flow. O sea, honestamente fue muy... Las oportunidades se van dando y las vamos aprovechando. Y yo quería también mencionar para la gente que está viendo la posibilidad de irse para inmigrar para Latinoamérica, en Chile, hay una organización que se llama Venezolanos en Chile. Y esa gente, de verdad, yo lo sigo, veo los posts, porque bueno, hay una prima de Jeffrey que es la que fundó esa empresa, pero no la estoy recomendando porque sea algo familiar, sino porque de verdad yo lo sigo y, o sea, dan demasiados consejos buenísimos. Ella está metida en la Cámara de Comercio de allá, representa a los venezolanos como, creo que ahorita son la segunda comunidad extranjera de Chile, entonces ella está en esa cámara que representa a las comunidades extranjeras, está súper conectada con el gobierno y sabe los cambios en las leyes y toda la cuestión y da cursos, da y la recursos. comunidad venezolana en China es importante, o sea que sí. Nosotros de hecho allá tenemos de parte de mi esposo y de parte de mi parte también, o sea, tenemos primos, tíos allá. Si es que yo creo que, o sea, ojo, no estoy diciendo que la gente se tiene que ir del país donde viva ni de su No, país. claro. Para mí Pero es realmente, una realidad constante de los venezolanos. pero del venezolano, o sea, para mí te voy a decir, yo me vine cuando Alejandro tenía 4 años y cuando Valentina tenía casi 2. Y para mí es, o sea, y no hemos vuelto, sino fuimos puntualmente a sellar la visa en el momento que nos teníamos que sellarla
y no hemos vuelto más. Para mí da tristeza que, por ejemplo, Ale se recuerda del Ávila, Valentina no no, o sea, ni idea de qué es el Ávila, sino por fotos y ¿cómo se llama esto? Las pinturas que tenemos en casa. Pero no es un tema de que lo recuerda o, sabes, como lo vivimos nosotros, que para mí el subir al Ávila es así como que era una cosa fuera de lo normal. O sea, realmente el tener la experiencia de subir a Sabanieve era una vivencia súper especial. Esas cosas, el poder ir a Morrocoy, a los Roques, todo eso, digo, bueno, qué tristeza que mis hijos no lo están disfrutando. El cuento de las gaitas, no es que yo sea la más fanática de las gaitas, pero todos los diciembre estoy ahí poniendo gaitas y aguinaldo como para que ellos sepan lo que es una gaita y un aguinaldo. Y esas cosas que dice, oye, qué tristeza que mis hijos o no están creciendo con sus primos. En estos días hicimos un Zoom donde una de las hijas de uno de mis primos decía, papi, yo no sabía que eran tantos primos y no estábamos todos. Entonces, esas cosas, por otro lado, cuando tú dices, bueno, si tú quieres irte de tu país, planifícate, hay muchas opciones, hay muchos países que están dando la oportunidad y que están siendo mucho más amigables al tema de la inmigración. También saber que por otro lado, culturalmente, o lo que nuestros hijos están viviendo, también nos arruga un poquitico el corazón de vez en cuando, porque si le estás dando calidad de vida o seguridad en cuanto a seguridad de robos, atracos, etcétera, bueno, están perdiéndose la oportunidad de, no sé, ir a los cortijos con todos los primos a bañarse en la piscina, todo el mundo, ¿sabes? Pero sí creo que mi recomendación hoy sería, si estás interesada en integrar, ponte en contacto con el país donde te quieres ir, ve las opciones y las facilidades de los países, los diferentes países están dando, asesórate con las personas indicadas para que no sea un proceso traumático, sino que simplemente se te dé con tranquilidad. Sí, y otra cosa, si Yo, tienes la posibilidad, visita el país. Por lo menos en mi caso, yo hice 6 meses, creo que fueron 6 meses, de inglés en Canadá y ya yo sabía de qué iba. Además, como mi papá había estudiado allá cuando yo estaba pequeña, pues siempre había escuchado cómo era el país y por eso fue una de las opciones. Y también debo confesar que cuando empezamos a buscar, bueno, Canadá por el clima, la verdad que a mí me estaba afectando mucho mi salud. Vamos a buscar otro norte, vamos a ver si esto mejora yéndonos en este más caso, otro sur. a otro, exacto, vamos a ver si otro sur nos favorece. Una de las razones por las cuales nosotros pensamos en Estados Unidos es porque ya en ese momento estaba un grupo familiar, que estaba la familia de Mariana aquí y ellos sabían, voy a tener familia cerca, que eso era también otra cosa que me hacía falta. A pesar de que yo tenía a mi papá allá, porque ellos terminaron inmigrando también a Canadá, tenía a mi papá y a mis hermanos allá, para mis hijas, el tener la posibilidad de saber lo que es tener un primo. Yo soy única hija, o sea, no soy única hija, yo tengo 2 hermanos y una hermana, pero del matrimonio de mi mamá y mi papá soy única hija. Y yo tengo mucha diferencia de edad con mis hermanos, con todos. Entonces, para mí, mis hermanitos, cuando yo era más chiquitica, fueron mis primos. Y mi relación con mis primos es súper, súper, súper cercana. Y bueno, por eso Mariana y yo estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo hoy, porque nunca hemos perdido el contacto, porque contamos una con la otra. Y para mí que mis hijas tuvieran esa facilidad de poder ver a sus primos, quizás no todos los fines de semana, pero por lo menos una vacación al año tenemos la tradición de que pasamos juntos. Fue un punto importante a la hora de elegir destino. Entonces, también conocerse, ponerse como que sincerarse con uno mismo, ¿no? Sí, yo me Yo quiero ir. quería, sí, yo quería agregar que, por ejemplo, en mi caso fue diferente, o sea, sí lo planificamos y todo, pero yo sí también creo que sí es bueno planificarse y estar pendiente de lo que te gusta, etcétera, informarte, pero también puedes dejar que la vida te sorprenda. Por ejemplo, en mi caso, nosotros decidimos Canadá porque el papá de las niñas quería Norteamérica y yo quería Europa. Yo jamás hubiera escogido una ciudad tan fría, nunca hubiera escogido un país tan frío y sobre todo si ya yo tenía la posibilidad de vivir en cualquier país de la Comunidad Europea, ¿no? Pero bueno, ese fue como el punto medio que conseguimos. Nosotros visitamos Canadá, eso sí fue algo que hicimos y de hecho fue eso una de las cosas que él comentó cuando visitamos a este abogado y me dijo, bueno, pero si finalmente eres tú la que vas a buscar a los abogados, vamos a juntar este dinero y vamos a ir a conocer estas ciudades en el este. En ese momento habíamos pensado que por un tema de horarios y por estar en comunicación con nuestros papás que sí se van a quedar en Venezuela, tener el mismo uso horario y por eso queríamos quedarnos en la costa este. Vamos a visitar las ciudades en la costa este usando ese dinero
Y entonces, pero lo vamos a hacer en invierno. Y además entonces tuvimos la suerte o la mala suerte, no sé, de venir en uno de los inviernos más fuertes y tú te tienes que acordar, Thais, porque eso fue en el invierno entre el 2007 y el 2008, uno de los inviernos que todavía, bueno, no, sí se batió récord hace como 2 años, pero en más de 10 años viviendo acá no se había batido el récord de la cantidad de acúmulo de nieve que fue tan, tan, tan impresionante que todos los depósitos de nieve, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero en estos países la nieve no se evapora ni se quita nada, la recogen y las llevan a unos grandes como lotes que hay de tierra que se llaman depósitos de nieve. Bueno, cayó tanta nieve. Bueno, cayó tanta nieve y eso es así. O sea, aquí las calles, si no recogen la nieve, o sea, es imposible, no puede salir. Entonces, aquí recogen la nieve. Y cayó tanta nieve, el acúmulo de nieve fue tan grande que todos los depósitos de nieve colapsaron. Entonces eran montañas de más de 1,5 metros que había en la ciudad, o sea, en la ciudad de Montreal. Es una cosa impresionante. Y en ese invierno fue que nosotros vinimos a conocer Canadá. Amelie era un bebé y llegamos acá y fuimos a Quebec City, Montreal, Ottawa, Toronto. Y yo le dije a Marco, bueno, nos venimos a Canadá, pero o Quebec City o Montreal. Y Marco así como que, bueno, será Montreal porque Quebec City es predominantemente francófono y Montreal sí es bilingüe. Y yo, bueno, ok, Montreal. Entonces, nuevamente, yo no hubiera escogido una ciudad tan fría. Si nosotros no hubiéramos decidido por él, a través de él, de venirnos para acá, para la ciudad de Montreal, a lo mejor hubiera terminado ahorita, estuviera en Europa, confinada realmente en un espacio de 2x2, en un microapartamento, un nanoapartamento en París puede ser. No tuviera la oportunidad de salir a correr, por ejemplo. Porque eras ¿cómo se llama? Correrías en los campos del liceo. Guau. No, en el confinamiento no puedes salir. Ahorita no puedes salir No puedes salir. Por eso estoy hablando puntualmente ahorita. No. Pero bueno, en fin. De mis casos. No, bueno, claro, yo corrí el maratón de París, o sea, no me lo tienes que decir. Bueno, pero en fin, total es que no fue mi decisión, fue una decisión que tomamos en conjunto como familia, tratando como que integrar las dos eh, gustos o expectativas que teníamos los dos para poder complacer como que las dos cosas que nosotros queríamos. Y yo te digo, o sea, yo llegué a esta ciudad y esta es mi ciudad. O sea, yo de verdad, yo adoro el invierno, o sea, lo adoro. No me gusta el frío, no me gusta el frío. Yo siempre tengo frío en verano, en todas épocas, o sea, la gente se está muriendo del calor y yo tengo frío y Thais lo sabe. Sí. Pero a mí me encanta el invierno, me encantan todos los deportes de invierno, disfruto muchísimo el invierno, adoro la cultura de esta ciudad particularmente, adoro el tema de la cultura, la parte migratoria, el tema multicultural. He tenido la grandísima suerte de encontrarme con gente maravillosa, amigos venezolanos, no venezolanos. Estoy en la universidad, en la facultad donde estoy, o sea, es así como que demasiado fino. Mis hijas, pez en el agua totalmente, porque bueno, además llegaron demasiado chiquitas. Tuve el mayor asset que tuvo, que fue conocer a Thais profundamente y podernos integrar más como familia, nosotras con nuestras niñas. Momento de amor, momento coda, momento de amor. Momento corazón. Y entonces, bueno, una de las cosas que puedo decir, sí, es verdad, es muy bueno planificar, sí, de hecho nosotros lo hicimos planificado finalmente. Ojo, pero ya va, Tenemos la ciudadanía. a nivel de planificación, por ejemplo, mi planificación era venir a Estados Unidos y mi planificación era que Miami era una ciudad escalón para yo hacer la transición de Venezuela a Estados Unidos. Yo no me quería quedar en Miami, no porque no me guste, pero no era la ciudad en la que yo quería vivir. Claro, eso es lo que iba a decir, o sea, que de repente Me tú quedé, planificas, pero exacto, y te sorprende. La planificación era seguir, que esto fuera una ciudad de transición, mientras yo sacaba toda mi experiencia por el tema de la empresa, pero después conseguí seguir para el norte, Washington DC, que es lo que más me fascinaba, y aquí me quedé. O sea, ya llevo 10 años y mi esposo es más amante de Miami que William Levy. O sea, el pana sí ama Miami, no se quiere ir para ningún lado, pero no era mi... No, yo te digo, yo no estoy cerrada. Yo no estoy cerrada a moverme de acá, finalmente, la verdad es que no, a mí me encanta esta ciudad, yo estoy muy feliz aquí, además me siento así como demasiado, es como que me parece que de alguna forma yo siento que yo me parezco a Montreal y Montreal se parece a mí, o sea, como que nos encontramos en la vida. Sí, y las niñas están muy contentas acá, de verdad que la vida es es maravillosa acá.
pero no estoy cerrada, yo no estoy cerrada a irme para ningún lado. Quizás a lo mejor yo siempre he tenido ese espíritu de doesn't matter where I'm going to live, just what will be my place, anyway. Este, pero sí, yo creo que también uno tiene que darle la oportunidad y yo creo que no importa en el sitio donde vayas a vivir, yo creo que tu hogar es donde están tus seres queridos, donde tú estás. Hay algo que yo tengo que decir, yo me vine casada y ahorita ya yo no estoy acá, el papá de las niñas vive en Florida, que era lo que siempre quería. Tenemos una maravillosa relación y seguimos, y él, bueno, súper bienvenido aquí también, las veces que tiene que venir para acá, se queda acá. Y bueno, y realmente tu hogar es donde están tus seres queridos, donde está la gente que tú quieres. Y afortunadamente vivimos en una época, mi abuelo y la época de mi papá, y sobre todo mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, yo siempre pienso en eso. O sea, mi abuelo llegó a Venezuela por accidente, porque él ni siquiera para Venezuela iba. Él llegó por accidente y ¿sabes? Fue una época súper dura. Mi abuelo, después de tener no me acuerdo, como 5 o 6 años viviendo en Venezuela, recibió un montón de cartas que él le mandó a su mamá con una carta del gobierno diciendo que toda la familia la habían exterminado durante la guerra y más nunca supo de su familia. Entonces, él era un súper aventurero, ¿no? Yo creo que por eso también está en la sangre. Y él siempre decía, bueno, nada, yo tuve la suerte de vivir aquí, vivir allá, hacer esto, hacer lo otro y todo lo demás. Pero bueno, nosotros contamos hoy en día con una cantidad de tecnología y una posibilidad de comunicación que hace que tú puedas estar en contacto con tus seres queridos a diario. Bueno, esto es una gran prueba. O Es sea, una aquí gran estamos prueba, conectadas en la costa esta, desde el norte hasta el sur, la costa este. en Norteamérica. Y sí, y entonces, bueno, o sea, ese tipo de conexiones humanas que tenemos, finalmente siempre las vamos a tener. Sí, Así bueno, y no, que a medida que life is good. sí, señor, life is good. Y a medida que uno se va mudando, va dejando pedacitos del corazón por todos lados. Yo también dejé excelentes amigos en México, en Canadá ni se diga, y aquí también he hecho amistades súper chéverísimas. Y hay que estar abiertos simplemente, de verdad que puede sonar corny, puede sonar ridículo, pero de verdad tratar de enfocarse en lo positivo, tratar de enfocarse en el agradecimiento, tratar de entender que la decisión se tomó y que no vale la pena quedarse pegado en lo que se dejó atrás. No es que te desarraigues, sigue amando Venezuela, sigue amando tu país de origen, sea el país de origen que tengas. Sigue recordando lo bonito, sigue, si puedes, mandárselo, o sea, endorsárselo a tus hijos, que tus hijos sientan el mismo orgullo por ser de donde tú eres. Pero también intégrate, da las gracias, haz ese proceso de darle la oportunidad al lugar donde estés, así sea un lugar transitorio o no, dale la oportunidad que de repente es tu plan de que sea un lugar transitorio y se convierta en tu lugar donde vas a estar el resto de tu vida, y si no es así, pues también está abierto a eso. Yo, para cerrar, quiero cerrar con el agradecimiento de que estando aquí en Cary, North Carolina, estoy a la misma distancia de Montreal y a la misma distancia de Miami, y cuando nos juntamos todo el mundo se pregunta, ¿y ahora esta aquí en las calles? Los queremos mucho, gracias por escucharnos y bueno, déjenos sus comentarios. Un beso, las quiero muchísimo a ustedes también.